Continuamos en Objetivo Vizcaya en Teleset. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Feallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Guillermo, vamos a hablar de fracaso, pero no fracaso en los retos que nos marcamos, espero que no, que igual me vas a tener que ayudar, porque en esto de los objetivos que nos marcamos tiene que ver mucha la preparación física y psicológica. Claro. Es importante, así que igual te pido sopitas. Claro que sí. Pero en esta ocasión vamos a hablar del fracaso escolar. Que preocupa no solamente a los implicados, a los propios jóvenes que viven ese fracaso. Efectivamente. Les crea también bastantes problemas que luego se derivan de ese fracaso escolar, porque el fracaso escolar puede llevar luego en depresión, en problemas con la alimentación, etc. Y con muchas cosas más. Sino que preocupa, bueno, a profesores, por supuesto, y también padres, madres, el entorno familiar que viven muchas veces ese fracaso escolar, pero muchas veces de manera silenciosa, ¿no? En el núcleo familiar se intenta ocultar, se queda ahí. Vamos a hablar de todo ello en los sucesivos programas, Guillermo, porque yo creo que es un tema que da para mucho. Es amplio, ¿verdad? Además de ser amplio, es un tema muy complejo. Y es un tema bastante difícil de tratar. ¿Por qué? Porque en general cuando se quiere explicar el fracaso escolar, las personas que intervienen en este tipo de procesos no se suelen poner de acuerdo. Entre otras razones porque todo el mundo quiere cubrir su posición. Es decir, yo no soy el que tiene la culpa. Bueno, quizás yo creo que puedo decir que la culpa no la tiene nadie específicamente. La culpa la tenemos todos, ¿verdad?, de que exista el fracaso escolar. Y vamos a ser un poco más explícitos en este asunto. Si te acuerdas, cuando hablábamos de los deberes, yo decía que deberíamos de analizar tres tipos de factores. Por una parte estaban los padres, por otra parte estaba la escuela, y por otra parte, o el profesor, y por otra parte estaba el alumno. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo, pero es un asunto un poco más amplio, es un asunto un poco más difícil, es un asunto que depende mucho más de otros factores externos. Vamos a ver alguna cosita, a dar alguna pincelada, alguna cosita, incluso de contenido político. Anda. Claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Ahora que estamos en elecciones y que hay este barullo en este país, bueno, en otros también, pero en este país hay mucho barullo con esto de las elecciones, ponen a los candidatos, los quitan, a otros los echan porque dicen que sacan pocos votos, luego vienen otros que prometen mucho. Y que cambien las leyes, porque aquí también tendrá que ver el tema de la ley de educación. Ahí ¿no? estamos, precisamente. La cambian, la ponen, quitan asignaturas, ponen asignaturas, depende del partido que gobierne, hacen obligatorias unas asignaturas, luego las quitan, al final pues ven locos a los estudiantes. Claro, pues por eso hemos venido aquí a parar. Cuando yo te digo que influye mucho también la situación o la perspectiva política. Cada partido, yo creo que está obsesionado, cada partido que llega al poder está obsesionado con su ley de educación. Vaya hombre. ¿Y por qué será esto? Que cada partido está obsesionado con su propia ley de educación. Es decir, parece que a todos los políticos les interesa mucho cómo se va a educar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Se les quiere controlar desde jovencitos ya, ¿no? Claro. Y me estoy acordando ahora mismo de una frase de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, no el de Podemos, Pablo Iglesias, sí, porque Guillermo era Pablo Iglesias, solo es el líder de Podemos. Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, ¿verdad? Creo que fue él el que la dijo, no estoy exactamente seguro, pero creo que fue él. Y dijo: dadme la escuela y yo gobernaré el mundo. Y creo que tiene su parte muy importante de razón. La escuela es muy importante para los políticos. La forma, la manera, el estilo de enseñanza. Fíjate si es importante, por ejemplo, en este país hemos visto durante bastantes años, ¿no?, el papel de los curas, el papel de la Iglesia Católica
el papel de los movimientos católicos en la religión, que haya religión, que no haya religión, que cuántas horas tiene que haber de religión, que si es bueno quitar la religión de la escuela, que si es malo quitar la religión, bueno, un barullo, ¿no? Pero aquí todo el mundo quiere la escuela. Y digo yo, ¿qué tendrá la escuela que la quiere todo el mundo? Bueno, pues con este asunto así puesto más o menos de esta manera, voy a enfocar el tema quizás un poco desde una perspectiva personal mía, ¿no? De lo que significa y de lo que es el fracaso escolar. ¿Vale? Porque tú sabes no de fracaso, Guillermo, sino del tema clase, escuela, formación, porque tú das clases también, ¿no? Sí, clases. sí. Yo, ya lo dijimos en el otro programa también, yo nunca he dado clase a niños pequeños. Y no sé yo si estaría yo capacitado para dar clases a niños pequeños. Me parece una tarea muy difícil, ¿eh? He dado clase a niños mayores, ¿verdad? En la universidad, ¿no? Efectivamente. No dejaban de ser niños, ¿eh? He dado clase durante bastantes años, por cierto, a niños mayores. Y eso creo yo que era más fácil. Pero también es cierto que los niños mayores ya venían con los vicios desde pequeños. Es decir, con los vicios que habían generado los diferentes sistemas de educación. Y los sistemas de educación, o las leyes de educación, o las maneras o las formas de establecer o de promulgar o de divulgar la educación, la imponían los propios partidos políticos. Bueno, pues con esta perspectiva yo creo que podemos hablar del fracaso escolar desde dos puntos de vista. Y ya he dicho al principio que es un tema difícil, y es un tema complicado, y es un tema donde hay que arriesgar para hablar. Pero yo creo que no voy a arriesgar porque voy a decir siempre que voy a hablar desde mi perspectiva. Y ya está. Es lo que yo pienso. Bueno, entonces digo que hay dos puntos de vista, que el primero sería intentar abordar la comprensión del fracaso escolar desde un área multidimensional. Es decir, no fracasó el estudiante. No, mire, el fracaso escolar, cuando un estudiante fracasa, han fracasado los padres, ha fracasado el sistema y ha fracasado el profesor. Y no solamente porque el profesor le tenga manía. No, en absoluto. Ni porque el niño o la niña muy tonto y no se entera de nada, ni porque han cambiado la ley. Es un conjunto de todo, ¿no? Efectivamente. Es multidimensional la situación. Y desde esta perspectiva yo creo que, bueno, va a ser lo que vamos a tratar en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la interpretación del fracaso escolar se debería realizar desde un modelo de niveles múltiples, que serían muy largos de explicar, pero que yo he tratado de sintetizar esos 6 niveles de una forma muy sencilla y esquemática, para que todo el mundo nos pueda entender. Todo el mundo nos pueda entender. Entonces, estos 6 niveles estarían a la fuerza estrechamente relacionados con ¿qué? Pues vamos a verlo. Es decir, todos estos 6 elementos tienen mucho que ver con el éxito o con el fracaso. Porque fíjate, curiosamente se habla mucho del fracaso escolar, pero se habla poco o no se habla nada del éxito escolar, que también existe, pero de eso habla poca gente, existe. Bueno, nosotros tampoco ahora vamos a hablar del éxito, sino que vamos a hablar del fracaso. Y voy a hablar de estos niveles, ¿verdad? Que están, digo, estrechamente relacionados con el éxito o con el fracaso, con las dos cosas. Vale, ¿cuál es el primero? Pues hombre, lógicamente, el primer nivel es la sociedad. Claro, la sociedad tiene mucho que ver, tiene mucha responsabilidad en cuanto al éxito o al fracaso escolar. Es la que define, porque claro, cuando hablamos de fracaso escolar, ¿qué se considera por fracaso escolar? Guillermo, hay muchos jóvenes que quizá no sacan buenas notas, que incluso suspenden, pero luego tienen unas mentes maravillosas, son muy inteligentes, pero lo único es que no se les motiva lo suficiente o no ven interesante esas materias que se tratan, no aprueba porque no le interesa el tema, pero luego es una persona
hiperinteligente, ¿no? Bueno, sí. Pero... O sea, fracaso escolar que simplemente si se suspenden los exámenes, si no se acude a clase o... Es que, claro, ¿cómo se mide lo del fracaso escolar? Te voy a dejar en una incertidumbre en cuanto a la definición del fracaso escolar, porque me gustaría definir el fracaso escolar después de analizar las dimensiones que influyen en él, para bien o para mal, ¿vale? Vale. Pero lo vamos a decir, ¿eh? No, lo vamos a decir. Entonces he dicho que el primer aspecto era la sociedad, que influye tanto en el éxito como en el fracaso. ¿Y por qué? Porque aquí, en la sociedad, en nuestro sistema social, es donde están los partidos políticos, es donde están las maneras de educar, es donde están las costumbres, es donde están los usos, es donde está el dinero. El dinero, claro. Esto afecta mucho a los partidos políticos. Es decir, un partido político puede gastarse mucho dinero en el sistema educativo para que haya muchas facilidades y para que haya una muy buena enseñanza y no nos quedemos donde nos quedamos cuando nos analizan, ¿verdad? Que estamos los últimos siempre. Bueno, o casi los últimos. Los primeros empezando por la cola, ¿no? Sí, somos de los últimos, ¿verdad? Entonces, claro, la sociedad es fundamental. No es lo mismo un sistema educativo dotado de los medios necesarios óptimos para que el fracaso escolar sea mínimo que un sistema social donde se dota de escasos medios. Es decir, ahora mismo en España, la crisis económica, ¿verdad? Con la crisis económica, una de las cosas donde se ha restado dinero ha sido de los sistemas educativos. Entonces, el sistema educativo es fundamental. Es decir, yo creo que invertir, que gastar dinero en educación es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en un país. Pero en educación, desde la guardería infantil hasta la enseñanza universitaria. Es una grandísima inversión. Y además, que sepan todos los políticos, que es una grandísima inversión que produce una buenísima rentabilidad, una enorme rentabilidad. Lo que pasa es que hay que esperar un poco, ¿verdad?, para ver la rentabilidad. Y como generalmente, cuando invierten los políticos, la legislatura dura 4 años... Y quieren pues, verlo en un año. Tienen mucha prisa, ¿verdad? Bueno, pues no es bueno esto. Es decir, la educación es como una plantita, es como un árbol, una palmera, imagínate, ¿verdad?, que se planta y hasta que ves que pueda dar cocos, el tiempo que tiene que pasar ahí. Pero luego la cosa tiene su historia. Bueno, pues la educación es lo mismo. Es un proceso lento que tiene una extraordinaria y excelente rentabilidad. Vale, eso por una parte. Entonces la sociedad, a la fuerza, ¿verdad?, tiene que ser un factor clave en que exista fracaso escolar o en que no. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, no es lo mismo disponer de un conjunto de profesores en un aula, por ejemplo, de un profesor que da las clases con normalidad, pero luego de un par de profesores de apoyo para esos muchachos, esas muchachas que tienen diferentes dificultades en las diferentes áreas de letras, de ciencias, de lo que sea. Eso contribuye, si tenemos eso, contribuiría a que sería más difícil el fracaso. Es decir, si hay más ayuda, sería más difícil el fracaso. Pues claro que sí. Entonces, en resumen, la sociedad es básica, fundamental, imprescindible, ¿verdad?, en la influencia del fracaso escolar. Segundo punto, pues claro, cómo no, sería la familia. Si nosotros en casa somos un apoyo, ¿verdad?, y podemos ayudar a nuestros hijos cuando tienen dificultades, ya desde el punto de vista material, pues bueno, muy bien, pero también desde el punto de vista de proponerles situaciones, ¿verdad?, de estímulo, proponerles situaciones de verdad para que aprendan, para que amen el aprendizaje, para que amen la cultura, para que se interesen por esa cultura. Y he dicho de verdad, porque a mí, concretamente a mí me lo dijeron de mentira. Sí. Yo tengo la idea de que a mí en mi casa me dijeron, hijo, tienes que estudiar mucho
y tienes que ser muy bueno en el colegio y tienes que hacer una carrera universitaria porque así vas a vivir mucho mejor. Me decía mi abuela a mí, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Y lo mismo captaba de mis padres. Pero es mentira. Resulta que ahora que los muchachos terminan las carreras universitarias, se esfuerzan durante el bachillerato, se esfuerzan en los estudios primarios, ¿verdad? Y luego no pasa lo que nos prometen. Pero bueno, tampoco se puede, sobre todo desde las familias, ¿no? Caer en el desaliento, ¿no? Decir, no, hijo, hija, no estudies, entonces, no hagas nada, no, porque entonces total, no se trata de decir la verdad, de decirles a los muchachos, tenéis que estudiar, interesaros por la cultura, por el aprendizaje, porque eso va a influir en que seréis mejores personas. De que seréis unos seres humanos diferentes, ¿verdad? Más humanos, más útiles hacia los otros, más considerados con los otros, mejores, en definitiva. Por eso hay que decir a la gente que tiene que amar la cultura y el estudio, ¿verdad? Y que tiene que aprender las costumbres de su país y las lenguas y las formas y las maneras y los estilos, pero sin querer ser sabiondos, autoritarios de la cultura. Es decir, lo mío es lo más importante y lo de los demás es algo sucedáneo, está alrededor. No, cuando uno está bien cultivado, sabe valorar lo que tiene y lo que tienen los demás y sobre todo sabe respetar. Entonces la familia es un elemento clave, importantísimo, muy responsable a la hora de analizar el fracaso escolar, ¿verdad? Y no sé cómo vamos de tiempo. Creo que vamos muy mal de tiempo. Nos están diciendo nuestros compañeros que para el siguiente programa hablaremos en la responsabilidad de estos factores, ¿verdad? Y de lo que quedan los propios jóvenes. Nos quedan, efectivamente, nos quedan 4 factores y luego definiremos qué es el fracaso escolar. Nos la apuntamos, ¿eh? Sí, claro que sí. Yo a mí siempre digo, muchas veces hablo fracaso escolar, pero bueno, ¿qué es fracaso escolar? ¿Cuándo sabemos que se ha fracasado o no? Porque bueno, cada persona puede tener una idea. Hay gente que solo quiere aprobar la carrera o aprobar los estudios, pero luego no se entera de nada y no le interesa lo que ha estudiado. Exacto. Ni desarrolla, ¿no? Todo lo que ha aprendido, cuando hay otra persona que quizá no aprueba tanto los exámenes, pero luego, pues bueno. Pues hablaremos de eso. Vale, pues Guillermo, nos vemos el próximo viernes. Claro. Espero que ya que nos deje un poco el frío, que no haya nieve ni nada, que vengamos aquí tranquilamente ya dentro de poco con calorcito. Sí. Y Guillermo, nos vemos, lo dicho, el viernes aquí en OJT Vizcaya. Así será. Muchas gracias a ti y que sean muy felices nuestros telespectadores, ¿verdad? Pasa buen fin de semana, Guillermo. Vale, gracias igual, por todo. igual. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo, con toda la programación que encuentran en Tele7. Pasen muy buen fin de semana, disfrútenlo, hagan muchas cosas y el lunes, eso sí, les queremos a todos de vuelta, a las 5 de la tarde en punto en OJT Vizcaya. Disfruten del fin de. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo.
En Muebles Astrabudúa decoramos su hogar y ponemos a su disposición un conjunto de servicios y facilidades de pago que les sorprenderán. Muebles y sofás a medida en todos los estilos que te puedes imaginar. Venga a visitarnos. Estamos en Astrabudúa, Hacha Videa número 1, junto al Gambrinus. Muebles Astrabudúa, teléfono 94 467 6507.